Aquí vengo, aquí vengo. Me pasó algo que no me había pasado. Ya venía saliendo con el micrófono y no traía el pack aquí para conectarlo. Entonces, se termina el promo y dije, oh, no tengo el pack. Bueno, para que vean que estamos en vivo, ¿sí? Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bendición verles de nuevo en la casa del Señor, como lo es cada domingo. Es hermoso estar los hermanos juntos en armonía, amén. Y bueno, yo sé que ya lo han dicho, pero no podemos enfatizarlo lo suficiente, lo orgulloso que estamos de todos ustedes, lo agradecido que estamos con todos ustedes por lo sucedido el día de ayer, que realmente fue una obra en equipo. Dense un aplauso a ustedes por todo lo que han hecho, cada esfuerzo, cada inversión que se ha hecho. Tuvimos la oportunidad de marcar a profundo a nuestra comunidad, testimonios numerosos de gente impactada, gente que tenía necesidad de alimento, gente que tenía necesidad de oración, gente que tenía necesidad de compañerismo. Y bueno, todo fue posible. Superamos la meta, teníamos una meta de 1,000 platillos y creo que servimos 1,500 platillos, pero al final tuvimos que cortar la fila porque ya se nos agotaron los recursos y creo que 150 carros se quedaron al final sin poder entrar. Quiere decir que el próximo año hay que hacerlo más grande y con mayor excelencia. Es el llamado que Dios nos ha dado, así que hay que hacerlo juntos, amén. Vamos a estar listos para esto que viene. Y bueno, por lo pronto nos preparamos también para este evento en diciembre. Pero nuevamente gracias, porque ustedes que dan un diezmo, que dan una ofrenda, sepan que están sembrando en tierra fértil y que somos una iglesia que utilizamos los recursos de Dios para esparcir la palabra, para expandir el reino y para impactar vidas, amén. Den un aplauso al Señor por todo lo que Él está haciendo entre nosotros. Bonnie, nos da mucho gusto verte. Bonnie está de regreso. Un aplauso para Bonnie, que estuvo entre nosotros con su familia desde los inicios de la iglesia. Están ahora allá por Monterrey, en Cadereyta, y bueno, qué bonito es que nos hayas visitado el día de hoy. Estamos en semana número 3 de esta serie titulada Reino Animal. Yo quiero que usted le dé un aplauso a todos los que nos están viendo en línea, déles una bienvenida, dígales gracias por estar con nosotros a través de la transmisión. Y estamos en McAllen, ¿ok? Tengo que decirlo porque ahora me dicen, ¿dónde están? Hay gente que nos está viendo porque son de la iglesia y simplemente están en casa, todavía cuidándose. Hay otros que nos ven de fuera, pero cuando estén aquí en el área, estamos en el sur de Texas, frontera con Reynosa, Tamaulipas. La ciudad se llama McAllen. No hay muchas atracciones, pero la gente es increíble, la comida es increíble y está Iglesia Vital. Venga a estar con nosotros un domingo de estos, amén. Bien, vamos a Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿De qué se trata esta serie, pastor? Reino Animal. Estamos dejando que los animales de la Escritura nos prediquen. Y hoy vamos a partir del capítulo 1, versículo 1 de Jonás. Dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Vamos a llegar a nuestro animal de la semana en algún momento, pero primero necesito presentarles a Jonás. Jonás era un tipo muy interesante. Era un hombre de Dios, era un profeta, pero los teólogos le llaman el profeta renuente, porque a menudo no estaba de acuerdo con Dios y no le entusiasmaba mucho obedecer. Era el tipo de persona que quería crear su propio camino en la vida en lugar de seguir el de Dios. De hecho, su nombre Jonás significa literalmente paloma.
Y aprendimos la semana pasada en esta serie que las palomas se espantan fácilmente y que cuando uno se acerca, ellas vuelan en la dirección opuesta. Tal es el caso en nuestro texto. Dios le ordenó a Jonás que fuera a predicarle a Nínive. Jonás se espantó con este directivo de Dios y huyó en la dirección opuesta. Déjenme les platico de Nínive. Nínive era una ciudad grande, era una ciudad malvada y perversa, como leímos, y estaba sitiada en la nación enemiga de Asiria. Los asirios habían sido muy crueles, tenían un historial de ser brutales con los israelitas, de abusar de ellos. Entonces Jonás se había vuelto racista contra la gente de Nínive. Y Jonás sabía que si él iba a predicarles y se arrepentían, Dios iba a tener misericordia de ellos. Y Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ellos. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Jonás quería que Dios los destruyera. Piénselo de esta manera. Usted quizás no le predicaría al nuevo esposo de su exnovia o de su exesposa, ¿verdad? Al nuevo esposo de ese que se vaya al diablo. O sea, usted dice, no, ese no, mejor no le predico porque si le predico se salva y es lo que no quiero. O sea, esa era la actitud de Jonás, para que mejor me entienda. Él no estaba dispuesto a bendecir a quienes lo habían maldecido a él. Jonás se creía un hombre duro y que Dios era demasiado blando. Entonces decidió ignorar las órdenes de Dios y se dirigió a la ciudad de Tarsis. Esta era una ciudad que estaba a algunas 2500 millas de Israel. Lo más lejos que una persona podía llegar en la dirección opuesta a Nínive. Entonces Dios, siendo Dios, dijo, ok, chiquito, criaturita de Dios, ¿no quieres obedecer por la buena? Te hablé con voz audible que fueras a predicar a Nínive, te fuiste en la dirección opuesta a Tarsis, tienes que montar un barco. Entonces yo, siendo Dios, te voy a mandar una tormentita, te voy a mandar un huracancito, un ciclón, para llamarte la atención. Y esta es la primera lección del día. Cuando uno decide luchar con Dios, les tengo una noticia, Él siempre gana. No le vamos a poder ganar a Dios. Jonás, en medio de esa tormenta, tuvo que admitir que él era el problema y le dijo a los marineros, versículo 12, échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. En ese momento lo arrojan al mar. Jonás probablemente cree que este ya es su fin. Seguramente va a terminar ahogado en medio de este mar. Pero aquí es donde entra nuestro animal de la semana. Versículo 17 dice, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Dele gracias a Dios por mi introducción. El tema del día de hoy es un gran pez, un gran Dios. El gran pez es una imagen de la gracia de Dios. Y quiero que noten que Dios, dice la Biblia, había provisto para que este gran pez se tragara a Jonás. Y pocos milagros en las Escrituras son tan atacados como este. Los eruditos cristianos incluso se han visto en la necesidad de indagar, de investigar. Han reunido varios tipos de evidencia para probar que algo como esto podría suceder. Algunos han tratado de medir tiburones y ballenas y han buscado en la historia si existe algún incidente similar. Al final nosotros creemos que sucedió tal como lo dice la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. No estuviera en la Biblia si fuera mentira. Creemos que el milagro sucedió en la vida de Jonás porque Jesús en el Nuevo Testamento reconoce este milagro sucedido en el Antiguo Testamento. Y creemos que sucedió porque para Dios todas las cosas son posibles. Por cierto, yo crecí creyendo tanto en este milagro, incluso yo crecí creyendo que yo sabía el nombre del pez que se comió a Jonás o que se lo tragó, porque en la clase de párvulos en la escuela dominical, en la iglesia donde yo crecí, teníamos un cantito que iba con la historia. Decía, Jonás no le hizo caso
a la palabra de Dios. Algunos se acuerdan. Por eso en la mal profundo te lo tiré. Y vino un pez muy grande y pum, se lo yo pensé que pum se llamaba el pez. ¿Sí? O sea, pum, se lo comió. Y entonces me decían, oye, ¿te gustó la historia de Jonás? Sí, no, hombre, ese pum, bien padre la onda con ese pez. Entonces, como haya sido el caso, fue un pez que Dios preparó para salvar la vida de Jonás y en última instancia redirigirlo hacia su llamado. Y desde ya le estoy predicando a alguien, no sé quién eres, pero estás aquí. Porque quizás tú llegaste el día de hoy y te preguntas, ¿cómo es que Dios pudo seguir aguantando a uno que estaba huyendo de él tan deliberadamente? Quizás te preguntes, ¿cómo puede Dios no darse por vencido con alguien que no le interesan las cosas de Dios? ¿Cómo puede Dios aguantar tanto a alguien que intenta huir de él? Te voy a decir por qué. Es por este versículo que encontramos en Romanos 11:29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Cuando Dios te llama, cuando Dios decide que tú vas a ser utilizado para una causa o para un propósito especial, ese llamado es irrevocable. En otras palabras, Dios no cambia de opinión, Dios no cambia de mente. No importa lo lejos que caigas, no importa lo bajo que vayas, no importa el mal que hayas hecho, Él no cambia de opinión. Él hará todo lo que esté en su poder hacer, aparte de violar tu voluntad, para volver a alinearte a ese propósito o a ese llamado, porque es irrevocable. Y puede que estés aquí después de tu propia tormenta, y quizás la tormenta que has sufrido ha sido la consecuencia de que estabas huyendo de Dios y de otra manera Dios estaba buscando hablarte. Es posible que te sientas que has sido arrojado por la borda, estás perdido en un mar de ansiedad y desesperanza, pero estoy aquí para decirte una buena noticia: Dios no ha cambiado de opinión acerca de ti. Él todavía te ama. Él murió por ti. Todavía estás ungido, todavía eres llamado, todavía Él tiene un plan y propósito para tu vida. Y esta reunión es tu gran pez. Esta reunión es tu gran pez. Es el lugar en el que nunca pensaste estar, el lugar que nunca pediste, pero es el lugar donde Dios quiere cambiar tu vida. Así como Dios arregló para que el pez estuviera listo para tragarse a Jonás, Dios levantó hace 9 años una iglesia en la ciudad de McAllen, porque sabía que tú ibas a llegar un día después de tu tormenta, ibas a llegar agotado y afligido, en necesidad de esperanza, y Él levantó esta comunidad de creyentes para tragarte, para abrazarte, para incluirte y decirte: Dios no ha terminado contigo, Dios tiene planes todavía contigo. Dios ha arreglado para que estés aquí el día de hoy. Este es un mensaje, por si no se han dado cuenta, para aquellos que vienen huyendo de Dios. Que si alguien te hubiera preguntado hace un mes o hace una semana o hace un día, vas a estar el domingo en Vital, tú los hubieras llamado locos, pero aquí estás. Porque algo sucedió de alguna manera, inexplicablemente, inesperadamente, quizás trágicamente, pero si no ha sido por esa tormenta, hoy no estuvieras aquí. Pero si no estuvieras aquí, no tendrías el encuentro que estás por tener con el Dios que te quiere restaurar. El gran pez es una imagen de la gracia de Dios. Un gran pez, un gran Dios. Yo quiero que definamos la gracia y luego quiero mostrarles cómo el gran pez nos ayuda a comprender de mejor manera la gracia. Mi mejor definición de la gracia es esta: es un regalo espontáneo, gratuito y totalmente inmerecido de Dios a las personas, que toma la forma de favor divino, amor, misericordia y participación en la vida divina de Dios. Es un atributo de Dios cuya máxima expresión
es la salvación de los pecadores. En otras palabras, no merecemos la gracia. No deberíamos demandar, pedir, esperar recibir gracia. Pero Dios la da libremente porque esa es su naturaleza. Él es un Dios bondadoso. Y esa es la buena noticia para aquellos que piensan que tú ya pecaste mucho, que para ti no hay esperanza, que para ti no hay perdón, que jamás Dios se pudiera fijar en alguien como tú. Te tengo una noticia: Dios no te ama porque eres bueno, Dios te ama porque Él es bueno. Y tu maldad no ha cambiado la bondad de Dios. Y por eso la gracia se manifiesta. Su máxima expresión es la salvación de los perdidos, aquellos que no merecíamos ser perdonados, aquellos que no merecíamos el favor de Dios, pero en su gracia Dios nos la ha dado libremente. Y quiero hablarles de 3 cosas que nos enseña el PES acerca de la gracia. Número 1, la gracia te encuentra donde estás. La gracia te encuentra donde estás. Quiero que notes cómo Dios persigue a Jonás en nuestra historia. El libro comienza con Dios hablándole a Jonás. Quiero que vayas a Nínive. Dios está hablando, queriendo traerle propósito y dirección a Jonás. Pero cuando Jonás desobedeció, entonces vemos que Dios empieza a perseguir a Jonás a través de la tormenta. ¿Está conmigo? Y cuando Jonás ignora la tormenta, de hecho se quedó dormido en medio de la tormenta. Y luego los marineros lo echan por la borda, lo tiran a la mar y Dios envía un pez. O sea, a través de todo esto Dios está hablando con Jonás. Los marineros trataron de decirle: Jonás, ¿qué pasa? ¿Hiciste algo contra tu Dios? Y Jonás dice: sí, pues la verdad sí, yo soy el problema. Y en vez de arrepentirse, dice: mejor échenme por la borda. O sea, todavía renuente, todavía no dispuesto a ir a Nínive. Y aquí hay una gran lección. Dios habla bonito al principio, pero yo conozco gente que dice: no, pues si ando tan mal, pues que Dios me hable directo. Le digo: hijo, ten cuidado, porque cuando Dios habla directo duele más. Mejor hágale caso a su pastor el domingo, cuando predica la palabra bonito, blandito, chistecitos de la suegra aquí y allá. O sea, ahí sobándole un poquito mientras le digo sus verdades. O sea, yo por lo menos lo hago bonito, blandito, con cariño. El que dice que Dios me hable directo, agárrese. Porque Dios dice: pues te quise hablar a través del pastor, te quise hablar a través de la tormenta, te quise hablar a través de los marineros. Entonces voy a permitir que te sobrevenga este mar, porque no has entendido. Yo sé que no van a decir amén mucho en esa parte, pero es ahí donde llega el gran pez. Porque con todo y lo que Jonás ha ignorado, Dios lo sigue persiguiendo a Jonás. Le envía este gran pez. Y el pez también llegó al mismo lugar donde Jonás fue arrojado por la borda. Todo esto se lo explico para demostrarle que la iniciativa en la gracia, en esta relación de gracia que tenemos con Dios, la iniciativa siempre empieza con Dios. Jesús le dijo a los discípulos, Juan 15:16: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, tú piensas que tú elegiste venir a la iglesia el día de hoy. Sí, pero lo elegiste porque Dios primero eligió que ibas a amanecer. Dios primero trató con tu corazón, eligió que te naciera por el Espíritu de Él, obrando en tu corazón, las ganas de venir a la iglesia. Cuando tú te arrepientes y le pides perdón a Jesús por tus pecados y eres salvo porque Él te amó primero y Él murió por ti primero. Él antes de la fundación del mundo echó a andar un plan de redención. ¿Está conmigo? Y Él nos escogió. Y si no ha sido porque Él nos ha escogido, no tenemos ni la opción de acudir a Él. Nos dice Pablo en Efesios 1:5: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. El adoptado no elige a qué familia va a dar. El adoptado no se da el lujo de decir yo elijo a esta familia. No, la familia elige al adoptado. Miren lo que dice el siguiente capítulo, versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados. No se acercaron, fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. O sea, existe una gran barrera entre nosotros y Dios que se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Somos de esas iglesias que todavía predican en contra del pecado porque es bíblico. ¿Cómo lo vamos a evitar? ¿Está conmigo? Nos separa el pecado de Dios y no podemos romper esa barrera de pecado con nuestros propios esfuerzos. Solo Jesús pudo vencer el pecado y la muerte. Incluso cuando nosotros deseamos buscar de Dios o confesarle nuestros pecados, repito, es producto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y si bien la gracia no se opone al esfuerzo, la verdad es que nuestros esfuerzos siempre quedan cortos. No podemos llegar a Dios por nuestra propia fuerza. En el caso de Jonás, el tratar de hacer las cosas por su propia cuenta, en realidad lo estaban llevando en la dirección opuesta. Tratando de hacer las cosas por su propia fuerza, le estaba yendo peor a Jonás. Esto me recuerda de los salvavidas cuando los están entrenando, a los que trabajan en las albercas y en las playas. Cuando los entrenan, les enseñan que cuando un sujeto se está ahogando, el salvavidas debe esperar que el sujeto se rinda, que deje de pelear, que deje de manotear, que deje de patear. Ellos están entrenados a mantener la distancia hasta que el que se está ahogando se agote y ya no tenga fuerzas. Porque si se acerca cuando todavía el que se está ahogando tiene fuerzas, todas esas patadas y manoteos le van a traer peligro. En lugar de uno se hunden dos. Y quizás tú estás aquí agotado, cansado. Lo intentaste todo en tus propias fuerzas, pero no te ha dado resultados. Y Dios te trajo a un punto en tu vida donde te tienes que rendir, porque no hay otra manera en que puedas ser rescatado. Allí es cuando estás listo para ser rescatado. Ahí es donde encontramos a Jonás en este punto de nuestra historia. Yo te pregunto, ¿a ti has intentado todo lo que está en tu mano hacer, pero caes corto? ¿Acaso tus malas decisiones han provocado tormentas terribles sobre ti mismo? ¿Estás cansado de intentar e intentar y no lograrlo? Es hora de rendirte. Y esto es lo hermoso de la gracia. Ni siquiera tienes que compensar el mal que has hecho. La gracia te encuentra donde estás. Tanto que cuando tú le diste la espalda a Dios y te diste a correr en la dirección opuesta, ¿sabes qué hizo la gracia? La gracia se dio a correr detrás de ti. Y tú te alejaste y la gracia ya iba detrás de ti, porque la gracia sabía que este domingo sí iba a llegar, en que este mensaje te iba a caer como revelación. Y la gracia sabía que en el momento en que tú estuvieras listo para arrepentirte, por cierto, arrepentirse literalmente significa un cambio de dirección. Quiere decir que si ibas para allá, ahora arrepentirse es venir para acá. La gracia te siguió hasta acá, cuando ibas huyendo de Dios, para que cuando llegara este momento de tu arrepentimiento, tú te cambiaras de dirección y no tendrías que remendar todo el mal que habías hecho. No tendrías que correr hasta el punto donde abandonaste a Dios. En el momento en que tú te das el cambio de dirección, en el momento en que tú te das la vuelta, allí está la gracia. La gracia es Jesús. Él está con los brazos abiertos, listo, preparado, dispuesto para tomarte en sus brazos y restaurarte. Esa es la gracia. La gracia te encuentra donde estás. Dios te ha amado tanto que se dio a correr detrás de ti. Lo siguiente que nos ayuda a entender el gran pez es, número 2, que la gracia se ensucia. La gracia es fangosa, porque
Si la gracia te encuentra donde estás, a veces te encuentra en el fango, te encuentra en el lodo, te encuentra en tu desorden. Mire lo que dice Jonás 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Miren, hermanos, el pescado huele mal por fuera. Imagínense por dentro. Y desde allí Jonás oró al Señor su Dios. Entre toda esa agua, todo ese moco, toda esa baba, ¿sí? Todos esos jugos gástricos de la ballena o del pelo de pum, ¿sí? Entre todo eso, allí clamó a su Dios. Después del tercer día, cuando uno piensa que no se puede poner más asquerosa la cosa, dice el versículo 10, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Sí? En tierra seca, dice otra versión. No dice que salió seco, la tierra estaba seca. El vómito nunca es seco. ¿Sí? Y no le quiero robar el apetito, ahí le paramos, pero era asquerosa la situación. Es una escena tan sucia la que estoy describiendo, ¿sí o no? Porque como la gracia encuentra a la gente en su suciedad, en su desorden, en el fango, en el lodo, la gracia también se ensucia. ¿Por qué cree usted que la iglesia es complicada a veces? La iglesia a veces es complicada porque la gente viene del fango. Algunos cristianos y líderes de las iglesias han tratado de hacer de la iglesia un museo de perfección, un lugar que exhibe a inmaculados cristianos ejemplares, perfectas obras de arte espiritual, donde la gente puede venir a ver lo que es un verdadero cristiano, aleluya. ¿Sí? Y entonces los cristianos ponen una fachada impecable y los visitantes vienen y se van impresionados, pero no inspirados. Se van impresionados, pero no impactados porque no pueden relacionarse. Todo lo contrario, se van sintiendo que nunca podrían estar a la altura. En una ocasión, un pastor criticó nuestra iglesia en mi cara. ¿Sí? ¿Les cuento lo que me dijo? Dios bendiga a los chismosos de Vital, que les encanta. Les digo que es complicada la iglesia. Mire, precisamente lo que vengo diciendo. Voy a decir sus palabras exactas, ¿sí? Me dijo, mira, tú tienes mayor cantidad de gente que nosotros, pero yo tengo mayor calidad de gente que tú. Así dijo de ustedes. Y luego empezó la lista. Dijo, mira, yo conozco a varios, los vi un domingo que te visité. Dice, ¿tú tienes marihuanos en la iglesia? Y no pude desmentirlo. Dije, ok. ¿Y tu punto? Me dice, ¿tienes borrachos en la iglesia? ¿Tienes fornicarios en la iglesia? Le dije, mire hermano, sí, sí y sí. Y por larga que sea su lista, le voy a seguir diciendo que sí. ¿Y sabe por qué? Le dije, porque no somos un museo, somos un hospital. Nos tomamos en serio la gran comisión de la iglesia, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Sí? A todos. Las buenas noticias no es solamente para los buenos, es para todos. Todos, incluye los malos, incluye los que van huyendo, los que crecieron en la iglesia y luego se apartaron. Ya oigo a la señorita Laura, que pase el descarriado. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la realidad de la iglesia. La iglesia no es perfecta. Nunca se me olvida, ya que estamos en los chismes, nunca se me olvida que un domingo allá en la bodega
estaba yo predicando y los que se acuerdan, el edificio pues mucho más pequeño que aquí, todo se oía, no había buenos acústicos. Y entonces todo se oía y yo predicando, de pronto oigo a alguien gritando en el lobby que estaba así a mi mano derecha. Y la gente tratando de enfocarse, pero todos sabíamos como que algo estaba pasando. Después me di cuenta que el vecino del negocio al lado llegó muy enojado, echándonos palabras que no puedo repetir. Y empezó porque alguien se había estacionado en el portón que daba a su negocio equivocadamente y aparentemente no era la primera vez. Y entonces él llegó y no le importó y empezó a echarle a todos. Y había un hermano sentado atrás, los ujieres salieron, yo los vi que salieron, pero había un hermano que no era ujier, simplemente tenía poco de estarnos visitando. De esos cristianos que no están clavados a la cruz, están con velcro nada más, ¿sí? Y yo lo vi, o sea, yo estaba predicando y vi cuando el hermano hizo, ¿sí? Se bajó de la cruz, se levantó de su silla y corrió al lobby. Y yo preocupado tratando de no alarmar a nadie, oigo que el revolú se hace más fuerte, pero de pronto como al minuto un silencio. Ya pude terminar el mensaje, me acerco al final, les digo, ¿qué pasó? Díganme, ya necesito el reporte. Me dicen los ujieres, pues pasó esto, vino este tipo, empezó a echar maldiciones y a gritar. Dice, pues él vino, abrió la puerta del lobby, dice, y también le empezó a echar de las suyas al otro. Lo empezó a reprender, pero con maldiciones. Dice, oiga, pero el hombre hizo caso. Se asustó y se fue. Y le dije yo al ujier, ay hermano, ay disculpe que usted tuvo que atestiguar eso. Dijo, ¿cuál disculpe? Dice, para mí fue refrescante. Le dije, hermano, ¿cómo que refrescante? Dijo, sí, porque me di cuenta que por lo menos aquí no hay hipócritas. Dijo, o sea, es lo que es, las cosas son como son. No somos perfectos, pero el trabajo se hizo. ¿Sí? Y este tipo de cosas me hace recordar que sí, a veces en la iglesia va a llegar gente, no se sorprenda cuando llega gente que no se parece a usted, que no habla como usted, que no viste como usted, que no huele como usted, que no se asuste. Somos un hospital, no un museo. No me malinterprete, no estoy justificando el pecado. Pero lo que estoy diciendo es que si está en pecado, usted es el que más necesita estar en la iglesia. Ay, no vine, pastor, porque me desperté muy crudo. Pues véngase crudo, lo prefiero crudo aquí que en la casa. ¿Sí? Porque en peligro aquí Dios hace algo con usted y Dios lo transforma y Dios rompe el vicio. Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? No estamos tratando de llegar solo a las buenas personas. Dice, predica el evangelio a todos. Eso incluye a los peores de ellos. Porque nosotros, iglesia, no transformamos a nadie. Dios es el que lo hace. Nuestro trabajo es predicar, nuestro trabajo es amar a las personas y Dios puede transformar al que Él quiera. Dejemos que Dios sea Dios y que la iglesia sea la iglesia. Yo prefiero que usted traiga su desorden a Jesús a permitir que su justicia propia lo mantenga alejado de Él. Por eso podemos sentir la presencia de Dios en Vital, porque no somos una iglesia de museo, somos una iglesia de hospital. Tú ve a una iglesia de museo, hay varias, no te voy a decir dónde están, pero si un día te toca visitar una iglesia de museo te vas a dar cuenta, porque todos aparentan, pero una cosa te vas a dar cuenta, la presencia de Dios no está ahí. ¿Y sabes por qué no se siente la presencia de Dios? Porque no está Dios allí. Es bíblico, es bíblico. Mira lo que dice Jesús, Lucas 5:31. Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Dice, por lo que yo he venido a llamar a los que llamar a los que se creen justos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. O sea, Jesús dice, yo voy no a donde todos se creen justos y santos y perfectos, yo voy a donde se saben que son pecadores, a donde saben que necesitan de mí,
porque ellos son los que necesitan un médico. Por eso se siente la presencia de Dios en este lugar. Jonás 2, versículo 1. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. De la tierra, versículo 2 más bien, dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. En esa situación tan sucia, tan fea, tan maloliente, Jonás clamó al Señor y el Señor lo escuchó, porque la gracia es fangosa. La gracia no teme ensuciarse. La gracia te encuentra donde estás y por ende se mete al lodo contigo, pero para sacarte de allí. Alguien dele gloria a Dios por esa gracia tan hermosa del Señor. Lo tercero que aprendemos del gran pez es que la gracia implica disciplina, pero es segura. La gracia implica disciplina, pero es segura. Puede ser complicada la gracia. Puede ser fangosa la gracia, pero es el lugar más seguro. Por un lado, Jonás todavía está en peligro. Está en el interior de un pez feo, que huele mal. Está en una prisión acuosa que se hunde hasta el fondo del mar. Pero por otro lado, el pez le ha salvado la vida a Jonás al tragárselo. Jonás había estado yendo en una sola dirección durante toda esta historia. Desde el momento en que se rebeló por primera vez contra el plan de Dios, había ido en una dirección, hacia abajo. Diga conmigo, hacia abajo. Bajó, dice, al puerto de Jope. Bajó a la popa del barco. Bajó al vientre del pez. Bajando, bajando y bajando. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Versículo 5. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las aguas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Pero luego, por primera vez en nuestra historia, llega un cambio de dirección. Versículo 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor y elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Él venía bajando y bajando y bajando y bajando hasta el momento que pegó a fondo, y en ese momento levantó la mirada al cielo. Por primera vez vemos la esperanza de un cambio de dirección. Elevó su oración a Dios en su santo templo. Porque a veces hay algo que sucede cuando renuncias a ese privilegio de orar. Algo que vemos que Jonás no hizo durante toda la historia. Nunca lo vemos orando hasta este momento. Y cuando tú desprecias el privilegio de la oración, casi siempre vas a terminar en una situación desagradable. Y la ironía es que esa situación desagradable tiene el diseño de regresarte a Dios. Así funciona el dolor y la adversidad. Mis niños cuando eran pequeños, yo les decía, no brinquen sobre la cama, no brinquen en la cama. Pero papi, es muy divertido, mira papi. Se van a caer, no brinquen. No me pelaban, no hacían caso. ¿Sí? 13 veces les podía decir yo consecutivamente, no brinquen, no brinquen, no brinquen, hasta que se caía uno. Se golpeaba el hombro o la cabeza. Y al mismo papá que habían ignorado 13 veces en 5 minutos, ahora venían corriendo, papi, me pegué, papi. O sea, lo que no hicieron en su diversión, lo hicieron en su dolor. Se acordaron del Padre. Por eso a veces vienen las tormentas. Todavía es gracia, todavía es amor, pero Dios lo permite porque de otra manera te pierdes eternamente. Entonces te permite un golpe bajo, te permite una caída y que sientas el dolor. No te lo envía porque son las consecuencias de tus propias decisiones, pero lo permite porque cuando no haces caso, con el amor, con el cariño, con el tacto y el cuidado, llega la universidad del dolor, y esa sí sabe enseñar bien y bonito. Y al mismo Dios que a veces ignoramos y que no prestamos atención a su palabra y que ignoramos en el sermón, en la iglesia,
cuando llega el momento bajo de la vida, a ese mismo Dios corremos: papi, ¿dónde estás, Jesús? Te necesito, Dios. ¿Sí? Sigue siendo gracia, pero la gracia a veces implica disciplina. En el momento en que Jonás dijo las palabras: tú, Dios, me arrojaste a las profundidades del océano, ese fue el momento en que Jonás se dio cuenta que estaba siendo disciplinado. Ese es el momento en que Jonás sabe: la tormenta, el echarme por la borda, el que me tragara el pez, el estar en esta situación, es la disciplina de Dios. Hay situaciones en nuestras vidas que a veces culpamos al diablo, cuando en realidad a veces es Dios que las permitió, pero para volvernos a Él. Y la manera en que respondemos a la disciplina va a determinar cuánto nos beneficiamos de ella. ¿Podemos despreciar la disciplina de Dios e invitar a una disciplina más fuerte entonces? ¿O podemos someternos al Padre y madurar en la fe? Miren lo que dice Hebreos 12, versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. O sea, la otra que usted diga: Padre, pues es que yo te quiero servir, yo te trato de honrar, hago todo lo correcto, pero el vecino, el pasto está más verde, la casa está más grande, el carro más nuevo, la suegra más noble. ¿Sí? Escuche la voz de Dios que le dice: sí, es que a veces tú quieres que discipline al vecino porque no es creyente ni intenta honrar a Dios, pero no puedo disciplinar al que no es mi hijo. En cambio a ti sí te traigo cortito porque eres mi hijo. Cuando mis niños andan con los amigos o con el vecino o con los primitos y se portan mal y les llamo la atención, a veces quieren decir: él también se portó mal. Sí, pero aquel no es mi hijo. Yo no le puedo llamar, no puedo disciplinar al otro, pero a ti sí. ¿Por qué a mí sí? Porque es la prueba de que eres mi hijo. Y así Dios, usted no le envidie nada a nadie. Dios sabe cómo lo lleva a usted, cuando le suelta y cuando le encoge la rienda. Dios sabe cómo. ¿Está conmigo? Porque usted es su hijo, y cuando usted sienta la disciplina de Dios, véalo como parte de la gracia de Dios. Sigue siendo un lugar seguro. Duele, pero es seguro. Dice Hebreos 12:11: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Me encanta esta cita del teólogo R.T. Kendall. Dice: la disciplina de Dios no se aplica en proporción a nuestros pecados, sino en proporción a la lección que tenemos que aprender. Cuanto mayor sea el trabajo por adelante, mayor será la prueba. O sea, usted sabe cuando hay un proyecto grande de acuerdo a la maquinaria que se va a utilizar. Si usted ve un terreno baldío, plano, ya anivelaron la tierra y ve que llegan unos tractores grandototes, ¿sí? Usted va a decir: va a ser un edificio grande. Usted no ve el edificio todavía, pero sabe que el proyecto es grande de acuerdo a la maquinaria que se va a usar. Por eso Dios tuvo que usar un gran pez, porque los planes que él tenía para Jonás seguían siendo grandes. Por eso Dios tenía que usar medidas tan extremas, porque lo que él tenía planeado para Jonás seguía siendo algo grandioso. Y quizás contigo la tormenta ha sido grande, quizás contigo la sacudida ha sido grande, quizás contigo la zarandeada ha sido grande, pero son los medios que Dios tuvo que usar, porque lo que viene es grande. Lo que Dios está queriendo hacer en tu vida es grande, y la disciplina de Dios viene a sacudir de tu vida todo aquello que pueda sabotear el futuro glorioso que Dios ha predestinado para tu vida. Si alguien lo cree, diga amén. No es de extrañarse que Dios haya usado un pez tan grande. Si has estado huyendo de Dios y lo sabes, y si has traído sobre ti mismo algunas consecuencias que son dolorosas, aún hay tiempo. Tú puedes clamar a Dios. Estás en el vientre de tu pez. Tu situación es fea, podrida, dolorosa, pero la gracia llega a ti, y desde allí tú puedes clamar a Dios.
Pero si a través de la disciplina Dios te trajo a este lugar, entonces no hay mejor lugar que aquí. No hay mejor momento que este para rendirte a su voluntad, para rendirte a los caminos de Dios. Este es el momento de buscar una reconciliación con el Dios que has ofendido. Es hora de cambiar de dirección. Te puedo hacer una observación interesante. Voy cerrando. Nínive, a donde Dios envió a Jonás, estaba a 500 millas al este de Jonás. Tarsis, a donde Jonás intentaba llegar, estaba a 2500 millas de Jonás, en la dirección opuesta. Repito, a donde Dios lo enviaba 500 millas, a donde él quería llegar 2500 millas, en la dirección opuesta. Si tú haces la matemática, te darías cuenta que le costaría 5 veces más a Jonás estar fuera de la voluntad de Dios que dentro de la voluntad de Dios. 5 veces la inversión de tiempo, quizás el costo, 5 veces la distancia. A veces nos cuesta más desobedecer a Dios que obedecer a Dios. Sí, porque el venir a Jesús implica disciplina para el creyente. Somos soldados en una guerra y no podemos portarnos como civiles, es lo que dice Pablo a Timoteo. ¿Sí? No podemos portarnos como civiles. Hay ciertas disciplinas que tenemos que aplicar, hay ciertas relaciones que tenemos que cortar, hay ciertos hábitos que tenemos que dejar. Pero hay gente que por esos hábitos, por esas relaciones, por esas disciplinas dice: no, mejor me voy en la dirección opuesta. Pero claro que vienes cansado y agotado porque te ha costado más huir de Dios. Te ha ido más mal yéndote en la dirección opuesta. Te ha costado más que lo que te hubiera costado venir a Él. Y entonces el gran pez, dice la Biblia, escupió a Jonás en tierra firme después de 3 días. Porque incluso cuando la gracia se ensucia, es el lugar más seguro. Y esta vez Jonás fue a Nínive y mire esto, tuvo tanto éxito como predicador que toda la ciudad creyó el mensaje de Dios y se arrepintió. Y dice la Biblia que Dios no llevó a cabo la destrucción que había amenazado. Al final, la gente de Nínive no murió por sus pecados. Al final, tampoco Jonás murió por sus pecados. Y en última instancia, tú tampoco tienes que morir por los tuyos. Porque en tu lugar Dios envió a su Hijo. No 3 días al vientre de un pez, sino 3 días al vientre de la tierra. Y tomó las puertas del infierno y eliminó el dominio del pecado y de la maldad sobre tu vida. Y resucitó al 3er día el Hijo de Dios, que vino a salvar y a perdonar el pecado del mundo. Se levantó de la tumba. Él dejó un hueco en la tumba para venir a llenar el tuyo. Él dejó un vacío en aquella tumba para venir a llenar el tuyo. Él descendió al vientre de la tierra, pero resucitó para que fueras salvo. Y Él puede convertir ahora tu desorden en un mensaje, pero todo comienza con el arrepentimiento. Dios no se dio por vencido con Jonás y Él no se da por vencido contigo. El perdón está disponible para ti, la gracia disponible para ti, la sanidad disponible para ti, la restauración disponible para ti, la grandeza todavía está disponible para ti. Te invito el día de hoy, deja de huir de Dios, deja que la gracia te encuentre donde estás, deja que la gracia se meta al lodo contigo y no desprecies la disciplina de Dios. Reconócelo también como un acto de gracia. Él está queriendo sacarte, y cuando estás alineado con Dios, vas a encontrar que su gracia es suficiente. Jesús hace todas las cosas nuevas. Deja que Él te guíe nuevamente a tu propósito y a tu destino. Tu bendición y tu unción no han expirado. Tu llamado no tiene fecha de caducidad, porque sus dones y su llamado en tu vida son irrevocables. Te tengo una noticia: esta ha sido una intervención divina. Por tu bien, por favor, no resistas más.
Esta ha sido la historia no solo de un gran pez, sino la historia de un gran Dios que te ofrece una gracia grande, una gracia que no mereces. Pero ¿por qué Él envía a su Hijo? A pagar la muerte de tu pecado. Tú no tienes que pagar con muerte. Tú puedes pagar con alabanzas. Tú puedes pagar con servidumbre. Tú puedes pagar con agradecimiento. Tú puedes pagar con rendición. Deja de patear, deja de manotear, deja de tratar de hacer las cosas a tu manera y en tus fuerzas, y deja que Él venga a tu rescate. Y vas a vivir una vida poderosa, una vida gloriosa, una vida ungida, porque has sido llamado, has sido escogido para cosas grandes, y ese llamado es irrevocable en tu vida. Aún hay esperanza para ti. Si lo crees conmigo, dale un aplauso al Señor en esta hora. Te invito a ponerte de pie.